Heriberto sentía un nivel de desesperación. Él quería llegar a su casa, quería saber qué es lo que continuaba con la serie que él estaba viendo. Y se dio cuenta Heriberto, después de muchos años, y esto es un caso de la vida real, ese es realmente su nombre, que Heriberto ya no quería pasar mucho tiempo con la gente. Había dejado de visitar a sus padres, había dejado de ver a muchos amigos y se estaba refugiando en ese montón de series que hoy en día tenemos. ¿Te ha sucedido algo similar a eso? Que te das cuenta que tienes que hacer algo y simplemente no lo haces porque esa serie te llama la atención, te enamora y te dice, ven, ven, aquí te estoy esperando. Te vas a sorprender de lo que viene en el próximo episodio. Y en el mundo del internet, rara vez existen contenidos neutros. O nos agregan valor o bien nos quitan valor. Hay algunas series que nos inspiran y nos animan, pero hay otras, y hay que reconocerlo, que pueden confundirte, que pueden engañarte y que puedan quitarte de tal forma valor que afecta a tu familia, afecta a tus relaciones, afecta a todas las personas que tienes a tu alrededor. Y estas maratones de series, películas, videojuegos, todo está diseñado para entretenernos, como digo, muchas de ellas nos inspiran. La tecnología no es mala. Aquellas personas, especialmente en iglesias, que ponen la tecnología como pecado, pues te voy a decir, no sé en qué están pensando, porque la tecnología es buena dependiendo de quién es el que la maneja, dependiendo de cómo se utiliza. Y el día de hoy queremos hacer algo pero muy particular. Queremos conversar en medio de nosotros acerca de la trampa de las series. ¿Hay alguna trampa detrás de las series? Pues escuchemos lo siguiente. 3 directores de cine, Almodóvar, Oliver Stone y Adam McKay, en una masterclass que ellos dieron, mencionaron lo siguiente. Nosotros los directores tenemos muchas maneras de influenciar a otros. Nuestras favoritas, mencionaron ellos, son las siguientes. Una imagen provocadora, ya sea foto o video, una historia dramática o épica y una comedia. Me llamó especialmente la atención lo que dijo el director McKay. Dice él, estas son las formas más eficaces que tenemos para comunicar o deslizar una idea en el público. Y eso fue lo que ellos dijeron. Una imagen provocadora, una historia dramática o épica y una comedia. Y si te das cuenta, este asunto de las comedias puede tener su parte beneficiosa, reírse bueno, como dijo la ganadora del Premio Nobel de Literatura del 2015, ella se llama Svetlana Alexievich, en Las voces de Chernobyl. Ella dice, el humor es una herramienta poderosa que cura, protege y transforma. Ella, bielorrusa, lo mencionó después de haber visitado y haber conocido el testimonio de muchas personas que vivían en Chernobyl después de ese desastre nuclear que existió en ese lugar. Y por otra parte, Viktor Frankl, el conocido austríaco vienés que estuvo en campos de concentración en Auschwitz, él decía, el humor era el arma de mi alma en mi lucha por la supervivencia. Entonces, si te das cuenta, el humor es algo importante. Es importante la historia dramática, puede ilustrarte algo maravilloso, una foto puede conmoverte y animarte a la acción. Pero ¿qué tal cuando se usan estas herramientas para manipularnos? Hace 2 semanas estuvimos hablando que detrás de la industria del entretenimiento, de la política, eso ya todos lo sabemos, del periodismo, en diferentes ámbitos de la sociedad, encontramos mentes perversas. Estamos hablando de mentes que están continuamente buscando cómo sacar beneficio, cómo destruir, cómo deslizar una idea, cómo venir e influenciar a las personas. Y algunas mentes tal vez no son tan perversas en el sentido clásico, pero te das cuenta de alguna forma que vienen y provocan que tú hagas lo que ellos quieren
manipulando diferentes informaciones. Y repito, fotos, videos, historias dramáticas, humor, eso es utilizado muy frecuentemente por las personas que están en medios de comunicación. Y estos directores lo sabían. Por ejemplo, uno de ellos estaba conversando del fenómeno de Juego de Tronos. Decía él, es increíble, mencionaba él, cómo algunos valores que son antioccidentales, como el incesto, dice, estaba claramente reflejado en esa serie y las personas no elevaron su voz. ¿Por qué razón? Porque la serie fue llevada a cabo y las ideas fueron deslizadas a través de una historia épica. Y eso se vio ahí. Intimidades que fueron forzadas, incesto en algunos casos, y simplemente se deslizó a través de una serie. Por otra parte, otra serie, Sobreviviente Designado, el caso de un hombre que quedó prácticamente vivo como la única persona dentro del gobierno estadounidense que quedó vivo después de un atentado terrible en el Capitolio. Y se mira en esa primera temporada, muchos dijeron, esta serie va caminando bien, pero a partir de la segunda y la tercera temporada comenzó un proceso de adoctrinamiento ideológico. Entonces tú dices, oye, ¿y esto qué fue lo que pasó? Bueno, personas financiaron, personas dijeron, esto es lo que queremos que suceda, y comenzaron a deslizarse una serie de ideas que lamentablemente terminaron de destruir una serie que estaba súper interesante. Ahora bien, también encontramos tantas series de humor donde tú dices, oye, este chiste que se hizo acá está fuera de tono, es hasta grotesco, pero de alguna manera no te detienes a etiquetarlo, porque la película sigue, la serie sigue, pero después te das cuenta que sigues pensando en eso. Te impresionó, eso no solamente entra a tu cabeza, sino que daña eventualmente tu integridad. A mí me llama mucho la atención que a través de toda la Biblia encontramos la figura de no dejarnos influenciar, no dejarnos contaminar, no dejar que vengan intencionalmente, no dejar que vengan pensamientos o ideas que de alguna forma tarde o temprano nos lleven a malas prácticas. Recordemos, primero nosotros pensamos y luego actuamos. Las prácticas son una consecuencia de esas ideas que tenemos en nuestra cabeza. Por eso es que en Romanos capítulo 12 dice la Biblia que podemos cambiar nuestra conducta cambiando ¿qué? Cambiando nuestros pensamientos. Entonces, definitivamente, detrás de la industria del entretenimiento hay mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Y en Levítico 18:24 viene Dios y le dice al pueblo de Israel, no se contaminen con ninguna de estas prácticas. Y hay una serie de prácticas antes del versículo 24 de Levítico 18. Y dice Dios, porque los pueblos que estoy expulsando delante de ustedes se contaminaron haciendo todas estas prácticas. Había una serie de prácticas que ellos tenían. Y yo sé lo que estás pensando. Vaya, otra vez con el Viejo Testamento. El Viejo Testamento debería de ser quitado de la Biblia porque es un libro muy legalista. Ahora bien, quiero explicarte qué pasó con el Viejo Testamento. ¿Qué es el Viejo Testamento? ¿Qué pasó con todas esas leyes que muchas veces suenan tan duras, pero te vas a dar cuenta que no son tan terribles como muchos dicen? Cuando el pueblo de Israel entró a Egipto, vivió, la familia de Jacob vivió en Egipto, después de 400 años se habían convertido en un gran pueblo, pero habían cohabitado con los egipcios. Los egipcios tenían prácticas terribles, mataban a sus hijas, las dañaban, hacían cosas con ellas terribles y solamente tienes que buscarlo, googlear eso y te vas a dar cuenta de lo terrible que era la vida para las mujeres en el contexto egipcio. Ser la primera niña era igual a que te mataran, básicamente.
Además de eso, nos dábamos cuenta que una persona enojada podía fácilmente quitarle la vida a su hijo si se sentía ofendido. Y muchas personas mataron a alguno de sus hijos a consecuencia de esas reacciones. Y la ley egipcia de alguna forma lo permitía. Y entonces había una serie de prácticas que eran terribles. Cuando Dios le dijo al pueblo de Israel, oigan, les voy a dar una constitución, les voy a dar una serie de leyes, síganlas y les va a ir bien. Estas leyes son diferentes que todos los pueblos. No hay ningún pueblo que tengan esas leyes. ¿Y sabes qué sucedió? Y esto es interesante. De repente un hombre que estaba enojado dentro de Israel y su hijo se había portado malcriado y incluso hasta lo había insultado. Este padre, si hubiera estado en Egipto, hubiera mandado a matar a su hijo. Pero ¿cuál era la obligación según la ley? Tenía que llevar el caso delante de los ancianos de Israel, y estos ancianos le decían, oye, es verdad que tu hijo hizo algo malo, es verdad que esto no es nada bueno, pero te recomendamos que hagas esto, esto y esto. ¿Y qué fue lo que sucedió? El asesinato de hijos disminuyó casi a cero. La razón, simple y sencillamente, la Constitución, la ley que Dios dio, contemplaba una serie de controles, de cuidados que favoreció a todo el pueblo de Israel. ¿Cuáles eran las prácticas que tenían estos pueblos? Por ejemplo, mataban a sus hijas o las prostituían, se enojaban con los hijos rebeldes y les daban pena de muerte, tenían prácticas sexuales que eran bastante notorias con personas fuera de su esposa, algunos con padres, con hermanos, con abuelos, con nietos, con sobrinos, con animales, con otras mujeres. Y Dios les decía, no, solamente con tu esposa. Tu intimidad es solamente con tu esposa, porque eso destruye el núcleo de la familia. Eso destruye a una nación. Si no, ponte a pensar qué fue lo que ocasionó la separación del pueblo de Israel. Pues básicamente una pelea familiar. Si te pones a pensar también qué fue lo que ocasionó la muerte de muchas familias, de patriarcas de la Biblia, el hecho de que tuvieron hijos fuera del matrimonio. Entonces, como te das cuenta, esas leyes no fueron leyes reaccionarias ni cavernarias, al contrario, todas aquellas personas que le prestaban atención, esas personas salían beneficiadas. Y cuando una nación abrazaba esa constitución, esa nación se engrandecía. Y hasta cierto punto la grandeza de Occidente fue en gran parte por haber abrazado toda esa cultura judeocristiana. Y precisamente por no estarla abrazando hoy en día es que vamos en picada. Entonces la pregunta que surge es, ¿cómo evitar la trampa de las series? ¿Cómo evitar contaminarnos? Como decía Levítico capítulo 18, ¿cómo evitar contaminarnos con esas ideas deslizadas, con esas prácticas alrededor de todo? Pues nota lo que dice Daniel capítulo 1, versículo de 6 al 20. 4 jóvenes, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, fueron 4 de los jóvenes seleccionados, todos de la tribu de Judá, y el jefe del Estado Mayor en el tiempo de Nabucodonosor les dio nuevos nombres. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías lo llamó Sadrach, a Misael lo llamó Mesac y a Azarías lo llamó Abed-Negó. Sin embargo, Daniel, presta atención, esto es importantísimo, estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey, y le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Y como conoces en el resto de la historia, pues aquel hombre al principio no quiso cambiarle la alimentación porque tenía temor de que el rey lo matara. Y le dijeron a ellos, prueba solamente 10 días. Y si ves que nos estamos poniendo peor, que nuestro físico no está bien, entonces danos la comida que le estás dando a la gente. El resultado fue que después de 10 días, estos muchachos se miraban mucho mejor y más saludables y mucho más sabios que el resto de los jóvenes.
Y entonces ellos simplemente no se contaminaron con todo lo que estaba allí. Tal vez tú dices, ok, entonces tenemos que comer vegetales tal como está ahí. Pues fíjate que ese no es el punto. ¿Sabes cuál es el punto alrededor de todo esto? Que habían prácticas que Nabucodonosor, Ciro y todos estos reyes persas tenían, que eran prácticas abominables. Comida nauseabunda, que enfermaba, que provocaba muchos daños gastrointestinales. Algunas personas se morían pronto. La expectativa de vida era de apenas 33, 34 años para los hombres. Si no morían por la guerra, morían por enfermedades. Pero ¿qué pasó con estos jóvenes? Estos jóvenes decidieron no contaminarse. Dice la Biblia que como resultado de eso, a estos 4 jóvenes, Dios les dio aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura, la sabiduría, y a Daniel Dios le dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños. Como resultado, Daniel llegó a ser un gran funcionario de no solamente un gobierno, sino de 3 gobiernos en 2 imperios diferentes. Entonces, de alguna manera tú dices, oye, aquí algo bueno hubo en Daniel. Sí, él decidió no contaminarse. Y ese es el primer punto. ¿Cómo tú y yo podemos de alguna forma evitar la trampa de las series? En primer lugar, decidiendo no contaminarnos, tal como Daniel lo hizo. Tú sabes, una persona puede ser contaminada por veneno metiendo pequeñas dosis poco a poco en la comida, y al cabo de un mes la persona puede estar muerta. Hay otras personas, como el caso de Chernobyl o Hiroshima o de Nagasaki, donde vino la radiación y prácticamente muchas personas murieron por contaminación a través de la radiación. No tiene que ser esa contaminación algo necesariamente tan catastrófico como una guerra nuclear. Pero te voy a decir, muchas veces se viste de maneras más sutiles. Me acuerdo una vez, la única vez hasta el día de hoy, gracias a Dios, espero que no suceda, que tuve una contaminación por alimentos. Fui a un restaurante y comí el pollo más delicioso que te puedes imaginar. Yo estaba feliz con ese pollo, pero pocas horas después mi cuerpo simplemente no pudo soportar eso. Vómitos, problemas gastrointestinales, dolor de cabeza, todo eso porque estaba contaminado. La comida no se miraba mal, pero estaba contaminado. Entonces, por ahí comienza, decide no contaminarte. Cuando tú dices, oye, esto me está contaminando y no lo voy a permitir, o esto está deslizándome de algunas ideas que no son correctas, y de alguna forma debo de poner el dedo sobre la llaga y decir, esto no es correcto. Y si hay personas a tu lado, de alguna manera, después de ver la serie, decirles, oye, esto que estamos hablando o que vimos tiene sus cosas buenas, pero tiene otras cosas que realmente no. Y señalarlas definitivamente te ayuda, porque tú estás decidiendo no contaminarte. ¿Y cómo seguir evitando la trampa de las series? Además de la acción de decidir no contaminarte, pues aquí hay otra acción. Es la segunda acción que encontramos en los siguientes versículos. Proverbios 4 del 20 al 22 dice, hijo mío, presta atención a lo que te digo, habla el rey Salomón. Escucha atentamente mis palabras. Fíjate, dice, hijo, presta atención, atención, no veas hacia ningún lugar, presta atención a lo que estoy diciendo, escucha muy atentamente, acércate, te voy a decir algo. Ese es el tipo de llamado que Salomón le estaba haciendo al hijo. Oye, no puedes ver para ningún lugar, acércate, inclínate, te tengo que decir algo, es más, es un tipo secreto, acércate. Dice, no las pierdas de vista, déjalas llegar hasta la profundidad de tu corazón. Y cuando dice no las pierdas de vista, está diciendo busca la manera que cuando tengas que recordar esto esté presente, que cuando lo necesites esto que te voy a decir esté allí. Déjala llegar
a la profundidad de tu corazón. Y ahí miro un par de elementos interesantes. El primero de ellos es que eso de no perderlas de vista puede implicar muchas cosas. Puede implicar etiquetar algo y anotarlo en tu computadora, en tu dispositivo, en tu tableta, pero de alguna forma, o en la pared de tu casa, en un baño, y decir, esto tengo que estarlo recordando continuamente, porque hay que dejarlo llegar a lo profundo de nuestro corazón. No deberíamos de perderlo de vista. Entonces, aquí hay que, de alguna forma, emitir un juicio sobrio, tener una opinión de sentido común. Y dice, pues traen vida a quienes las encuentran y dan salud a todo el cuerpo. Fíjate, escuchar lo que, en este caso, el Padre tiene que decir, trae vida a quienes lo encuentran y da salud a todo el cuerpo. En sentido contrario, una persona que no quiere prestar atención va a tener mala salud y no va a gozar de la vida, va a tener muchos problemas. Y eso de traer vida significa que te lleva a disfrutar, a vivir la vida plenamente, no te complica la existencia. Y entonces, ¿cuál es la segunda acción para evitar la trampa de las series? Además de la primera acción, que es decidir no contaminarte. La segunda acción es desarrolla sentido común a través de la obediencia a Dios. Etiqueta esa idea que te quieren deslizar. Sí, ponla ahí. Decide, oye, necesito sentido común, necesito de alguna forma etiquetar esto que está alrededor, porque definitivamente no puedo seguir con esto. No puedo permitir que esto suceda. Desarrolla sentido común. Y me gusta cómo lo pone la Biblia de una forma tan clara. Te va a dar mucha, pero mucha vida. ¿Quieres tener vida? Presta atención. Pero por otra parte, fíjate, hay una otra acción. Además de tener sentido común, etiquetar lo que has visto y decir esto es malo, esto está equivocado, esto, además de usar ese sentido común obedeciendo a la palabra, además de decidir no contaminarte, hay una tercera acción que la encontramos siempre ahí mismo en Proverbios 4, ahora en los versículos posteriores, dice, sobre todas las cosas cuida tu corazón, sobre todas las cosas. ¿Qué es lo que tú más cuidas? ¿Tu auto? Estoy pensando en algo material, tal vez un ahorro que tienes desde hace tiempo que ni te visualizas qué sucedería si lo perdieras. O estás guardando tu depa, o tus casas, o estás cuidando la vida de una persona creyendo que tú tienes control sobre ella. Dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón. Está hablando de ese asiento de tu mente, de tus emociones, de tu amor por Dios. Dice, porque esto determina el rumbo de tu vida. Y sigue diciendo, evita toda expresión perversa, aléjate de las personas o de las palabras corruptas. Y aquí viene la tercera acción, cuida tu mente y tus emociones. Nadie las va a cuidar por ti. Tú eres libre para seguir viendo todas las series que quieres ver. La gran pregunta es, ¿te añade valor? ¿Te ayuda? ¿No te ha causado ya algún problema? ¿No has dejado de hacer un buen trabajo? Por eso, ¿te ha convertido en un mejor hombre o en una mejor mujer? Cuida tu mente y tus emociones. Y aquí lo que nos está diciendo la Biblia es que evitemos intencionalmente aquellas expresiones perversas y que nos alejemos de las mentiras y de las farsas sociales. Yo te quiero preguntar, ¿qué vas a hacer el día de hoy para protegerte de la trampa de las series? 3 acciones. Decide no contaminarte. Decide desarrollar sentido común a través de la obediencia. Etiqueta lo que está ahí. Y en tercera instancia, cuida tu mente,
cuida tus emociones, porque allí básicamente está el asiento de tu vida. Que Dios te dé mucha fuerza y que Dios te ayude. En el nombre de Cristo oramos y bendecimos tu nombre. Hasta luego.